Bueno, vamos a seguir con esta segunda parte del video. Disculpen que interrumpí la grabación anterior, faltándome muy poquito, pero me había quedado sin agua y con la garganta seca era medio complicado con terminar o finalizar la clase. Bien, vamos a continuar con esta última parte. Vamos a analizar, nos quedamos en el punto número 8 del programa, desde la diapositiva actual. Bien, en cuanto al punto número 8, es el breve análisis de la teoría de la imputación objetiva en los delitos culposos. Es así que su fin es evitar la imputación al autor de consecuencias puramente causales de su obrar. Es violatorio del principio constitucional de culpabilidad que tan reprochables pueden ser las consecuencias meramente causales. En este sentido, los criterios son a. La creación de un riesgo o peligro no permitido. Existe un riesgo permitido y un riesgo no permitido. Es por lo tanto necesariamente irrelevante desde el punto de vista jurídico penal y en consecuencia no puede ser nunca considerado ni siquiera objetivamente típica. Bien, ¿esto de dónde viene? Muchas de las actividades que nosotros realizamos, conducir vehículos, realizar explotaciones de determinadas actividades económicas, viajar, movilizarnos, bueno, la mayoría de las actividades que uno realiza en la vida moderna implican riesgos. Bueno, lo que este fundamento dice es que los riesgos que están dentro de lo que es normal y previsible no hacen al derecho penal. Sí, son los riesgos que superan esos límites, ¿bien? Por ejemplo, si un hecho de tránsito ocurre dentro de la velocidad permitida, por algún desperfecto tipo mecánico o alguna cuestión por el estilo, eso va a ser materia de reparación económica civil, más no materia de juzgamiento penal. Bien, esa sería la idea. Es así que se debe enjuiciar teniendo en cuenta únicamente los datos cognoscibles de ese momento y no los conocidos después de la producción del resultado. Además, los conocimientos y capacidades especiales que poseía el autor en el caso concreto. Es relevante la violación de ciertos deberes o normas de cuidado, pues ellas delimitan normalmente el ámbito del riesgo permitido. En cuanto a la disminución de riesgo, quien con su accionar no ha disminuido el riesgo de lesión, con su accionar ha disminuido, perdón, el riesgo de lesión de un bien jurídico, no puede ser considerado responsable de la lesión efectivamente resultante por su actuación. Eh, el punto C es el deber de general de información y de omisión, la llamada culpa por asunción. El autor no está seguro de poder ejecutar la acción sin riesgo. Debe o bien informarse adecuadamente acerca de las características y exigencias de la acción y decidir luego actuar o no en función de una comparación entre esas exigencias y sus propias capacidades. O bien, si no puede informarse correctamente, abstenerse de llevar a cabo la acción, omitirla. Esto sería el caso, por ejemplo, que ustedes van a la montaña, tienen ciertas habilidades, pero no saben si pueden cumplir con esas habilidades la tarea que tienen por delante. Y pese a lo cual deciden guiar a un grupo de montaña a realizar la tarea, con lo cual están poniendo en riesgo a otras personas. Bien, de eso se trata. Ustedes tienen el deber de informarse si necesitan un guía, qué es lo que necesitan, y si no pueden hacerlo, tienen que abstenerse de ir a esa situación o de llevar a otras personas a esa situación. El punto D es el principio de confianza. Quien conduce correctamente, por ejemplo, su vehículo, puede confiar en los que los demás también se comportarán prudentemente. También se aplica el principio de confianza fundamentalmente al trabajo en equipos, cuando uno confía en la actividad de sus compañeros. ¿Bien? Entonces, si yo me conduzco bien, espero que mis compañeros actúen en el mismo sentido. En cuanto a la prohibición de regreso, la conducta ocurrida primero en el tiempo no tiene un significado unívocamente delictivo. Al contrario, corresponderá a la imputación cuando esa conducta solo tenga sentido si se la refiere al hecho delictivo que favoreció. Bien, esto nos referimos a la conducta que explica de mejor manera el resultado final producido. En el punto F es la realización del riesgo no permitido en el resultado. Evaluada la existencia de un desvalor de acción, resta evaluar el desvalor de resultado. Descartado que el resultado desvalioso final sea imputable o bien a la conducta de otra persona o bien a la desgracia, caso fortuito, y que por lo tanto no haya tipicidad culposa.
El punto G nos habla del problema de los cursos causales hipotéticos, especialmente en el comportamiento alternativo conforme a derecho. Si quienes crearon un riesgo no permitido se hubiesen comportado conforme a derecho, muy probablemente el resultado disvalioso se hubiera producido igual. ¿Esto qué quiere decir? Si las personas se hubieran comportado conforme a derecho y el resultado no se hubiera producido, estamos dentro de la verificación de la existencia de culpabilidad y reprochabilidad. Pero bien, si el sujeto se comportaba correctamente e igualmente ese resultado se iba a producir, no estamos dentro del ámbito de la culpabilidad. Por ejemplo, vengo conduciendo mi vehículo ya sea dentro de la ley, a 40 km por hora, o con exceso de velocidad. Pero una persona que decide suicidarse está esperando, supóngase que esto está filmado en una cámara, junto a la ruta, y en el momento que yo estoy pasando, no importa la velocidad que yo venga, él se tira delante de mi vehículo. No hay posibilidad, sea 40, sea 50 o sea 100, de que una persona que se arroja frente a un vehículo, el conductor logre esquivarla o frenar el vehículo antes de investirlo. A esto se refiere este ejemplo. En cuanto al H, la teoría del incremento del riesgo debe imputarse igualmente al autor si es seguro que su conducta implicó un incremento del riesgo de lesión para el bien jurídico en comparación con la conducta correcta, es decir, con aquella que no hubiere sobrepasado el nivel de riesgo permitido. Son necesarios, en este sentido, dictámenes científicos. Por ejemplo, en este caso, es distinto del anterior porque acá el sujeto, supóngase que aumenta el riesgo por ir a exceso de velocidad, aumenta el riesgo por pasarse las luces en rojo, aumenta el riesgo por poner defensas no permitidas en el vehículo, etc. Digamos, esos riesgos o ese incremento del riesgo se le carga a cuenta del autor del hecho. El punto I, la teoría del fin de la norma, entonces es menester preguntarse si el resultado concretamente ocurrido es precisamente un resultado de que la norma tenía por fin evitar. Por ejemplo, un suicida se arroja delante del automóvil, conducido a una velocidad superior a la máxima permitida y muere por efecto de la colisión. Acá se suele dar en doctrina otro ejemplo, que es el ejemplo de dos ciclistas. Vienen dos ciclistas circulando en la ruta, el primero de ellos sin luces, el segundo, o sea, con elementos refractarios, sin elementos refractarios, sin ningún elemento que lo pueda permitir identificarlo, y el segundo de ellos adelante con elementos refractarios y los elementos de seguridad. A consecuencia de la falta de señalización y de la falta de estos elementos, el primer ciclista se ha embestido. Entonces, ¿qué sucede? Se le imputa al primero de ellos digamos, esta conducta de no haberse conducido correctamente conforme a la norma. La finalidad de la norma es evitar que yo sufra un accidente, no que otro sufra un accidente. Si el otro incumple la norma, yo no tengo responsabilidad sobre esa conducta. No sé si se llega a entender, es un ejemplo de la dogmática. Bien, en cuanto a la bibliografía, pueden consultar el libro de Fernando. Esta bibliografía está desactualizada, ahora ustedes tienen disponible el manual de cátedra nuevo. Bien, hasta acá la clase correspondiente a culpabilidad. Espero que les haya servido y el día de mañana vamos a intentar ya subir la de punibilidad, así ustedes ya están en condiciones de empezar o de terminar ya de estudiar para su parcial, que es el día 18. Bueno, mucha suerte a todos, hasta luego.